libro que se llama Demostrando la Superioridad de Cristo. Vamos a ver hoy solamente un versículo. Estamos viendo los beneficios de morir a nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Solamente vamos a ver ese versículo y dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Estamos hablando de algo desde el domingo pasado por la tarde, con algo que batallamos todos los hombres, todos los seres humanos, hombres y mujeres, y se llama pecado. Estamos viendo y reconociendo que somos débiles. Lo decimos en el más honesto lenguaje, pero que somos más vulnerables cuando nos alejamos de Dios. El hombre es débil, se aleja de Dios y está vulnerable. Por eso el mismo Señor dice: separados de mí, dice que hermano, separados de Él no se puede nada. Quien habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Quien se aleja de Dios, su futuro no es el mejor. La semana pasada estábamos viendo por la tarde que los gnósticos estaban diciendo que no pasa nada si se peca, porque el cuerpo nada es, va a ir a la tierra. Y hablamos de cómo nos ataca el diablo. El diablo lo que hace es facilitarnos las cosas, nos insta a fallar. Veíamos el ejemplo de Eva. Le mostraron, Dios le dijo que no tomaran de ese fruto y una desobediencia. Vimos un poco de qué es el pecado, cómo actúa, y veíamos lo que tiene el pecado. Que tiene el pecado, produce placer. O sea, si no tiene nada de malo, el placer es el que nos dobla. Veíamos que para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar los pecados. Dice el versículo 9: dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Qué quiere decir este versículo, hermano? Quien está en Cristo habla de ya no ser un pecador constante, un pecador deliberado, porque ha nacido de Dios. Todos los hombres somos pecadores, pero el que está en Cristo ya no vive en pecado. Y déjenme les digo, hermanos, este versículo me fue muy difícil, porque tiene algunas dificultades de traducción, y eso hace, hermano, que le cambie un poco el sentido. Sin embargo, hermanos, está claro lo que quiere decir, pero vamos a ver por qué ya no se puede vivir en pecado. Dice aquí, versículo 9, dice, porque la simiente, la segunda parte dice, porque la simiente de Dios, ¿qué dice? Permanece en él. Fíjese, hermano, para hablar de simiente, número 1 quiere decir familia o descendientes de hombres. Nosotros somos de la simiente de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Abraham, cuando Dios se acercó a él para darle un propósito, una visión, no solamente le habló de su generación, le habló de toda su simiente. Vamos a Génesis 17. El pacto de Dios siempre es multigeneracional, no es solamente para nosotros. De hecho, estamos inspirados a pasar esto a la siguiente generación de una manera sencilla. Génesis 17, dice el versículo 9, dice cómo Dios le habla a Abraham. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás tu pacto, tú y quién dice ahí, tu simiente, después de ti, por tus ¿qué? Por tus generaciones. Entonces, hermano, estamos tratando de explicar lo que es la simiente, y tiene que ver, hermano, con nuestro ser, con lo que hay en nosotros. Pasamos a Lucas capítulo 1. Usted, hermano, hermana, usted sabe que cuando usted va a procrear, el hombre va a procrear, la mujer va a engendrar. Cada uno coopera con 23 cromosomas. Entonces hay 46 cromosomas a uno que no llegaron de ningún lado.
Por eso cuando ven a un hijo y ven al papá, le dicen salió igualito que el tigre, ¿sí o no? Salió rayado, dice aquel león. ¿De dónde salió este? Y ya dicen, ¿de dónde? ¿De dónde sacó? Ya dicen, ¿qué? De la simiente. Dice Lucas, capítulo 1, versículo 55. Está hablando el ángel, está dando un mensaje y está diciendo cuál es la visión. Dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham, y dijo, su descendencia, ¿qué, hermano? Será para siempre. Entonces, hermano, eso tiene que ver con la simiente. Los judíos se jactaban de ser de la simiente de Abraham. Pasamos al 8 de Juan, capítulo 8. Dice el versículo 33. El Señor los está confrontando a los judíos. Mire cómo le respondieron. Dice el 33, le respondieron, ¿linaje de quién somos? De Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seremos libres. Aquí están mintiendo, porque ya habían sido esclavos de Egipto y ya habían sido esclavos de los de Babilonia. Así que estaban de mentirosos. 37 dice, sé que son descendientes, dice el Señor, ¿de qué? De Abraham. Está hablando de linaje, de descendencia, de simiente. Pero procuras matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así que, hermano, esta palabra de simiente, de linaje, está en la palabra. Pasamos a Gálatas 3. Dice versículo 16, Gálatas 3, 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y dice nuevamente, ¿qué palabra? A su simiente. Y no dice las simientes como si hablara de muchas, sino solamente de una, y su simiente, de la cual viene Cristo. Cristo es descendiente de Abraham, directo. Directo están las genealogías ahí marcadas. Y de ahí viene la siguiente. Versículo 29 del mismo capítulo 3. Y si vosotros sois de Cristo, ya se dirige a la iglesia, ciertamente el linaje o simiente de Abraham tenemos, y herederos de ¿qué dice? Ok, hermano, entonces estamos hablando, versículo 9, estamos hablando de lo que es la palabra simiente. Dice así, 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué, hermano? Porque la simiente de Dios permanece, ¿quién? En nosotros. Yo no sé, hermano, si usted se ha dado cuenta que vivimos cerca de Dios, que podemos decir, hermano, que habitamos en Él. El profeta Elías, él decía que hablaba en el nombre de Dios en cuya presencia estaba. Veíamos la semana pasada y le trataba de explicar lo que es pecar y lo que es vivir en pecado. Pecamos, hermano, nosotros día y noche. Hasta se nos sale decir, soy bien mal pensado, o no me hagas caso, y ya sueltas. Aunque digo, que Dios me perdone, o sea, es una vacuna esa, que Dios me perdone y sueltas. Y ya sabe, hermano, que seguido nos podemos equivocar, y más cuando soltamos juicios que no conocemos. Y vivir en pecado, hermano, es cuando ya estás en una constante. Le daba el ejemplo de una persona que consume alcohol. Alguien no lo consume, se toma algo y dice, ay, el rompope, ¿qué tanto? Son 6 grados, ¿sí? O 8 creo. Ay, no sé, pero luego me dice, no hace daño, ¿verdad? Pecado es, ya dicen, tomarse quién sabe cuántas botellas. Entonces, hermano, quien está en Cristo tiene una fuerte defensa contra el pecado. Le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo que está con el que él cree, lo va a sacar de ahí, lo va a defender, siempre y cuando, hermano, tú cuando eres atacado, pidas la ayuda y te pongas dócil y cooperes y te apartas. Porque a veces dice, yo ya no quiero consumir alcohol, pero resulta que eres el cantinero.
Entonces, para nosotros, hermano, para no pecar, hay que cooperar. Y una cuestión es que hay que apartarse. ¿Qué hay que hacer, hermano? Apartarse. Si uno dice, es que mis amigos, o esos que se dicen amigos, toda esa bola de sátrapas, todos esos son sacadores, todos esos balagardos, esos, diga, hay que apartarse. Y no va a ser bien difícil. Estoy hablando de simiente, la simiente humana. Nosotros, que tenemos genes, producimos vida entre humanos. El hijo hereda los genes del padre. De una o de otra forma se salen, ya sean en fortalezas o en debilidades. Usted puede ver a alguien que el papá es carpintero, mecánico, el hijo es mecánico, es carpintero, o se le dan esas cosas. Hay personas que te desarman las cosas bien fácil porque tienen genética técnica. Habrá otros que le dan a la tecnología, tienen esa genética. Entonces, cada que procreamos, cada que se engendra, pasamos los genes. ¿Qué son los genes? Diga, información. Usted ha oído a personas que dicen, le dio la diabetes. No, ya la traía. No es que le dio la diabetes, se asustó. Y entonces ahí se le detonó. Pero no dice, es que él estaba bien y gracias a qué. No, ya la traía. ¿A dónde la traía? En los genes. ¿Qué son los genes? Es información. Para que no le echen la culpa, así que iba ganando el Cruz Azul 4-0 y lo empataron, ¿sí? Traigan el glucómetro porque acaba de valer gorro. ¿Están ahí, hermano? Entonces, bien, aquí estamos hablando de este versículo. El cristiano es nacido de nuevo mediante Dios. Y nosotros, hermano, marca aquí que tenemos la simiente de Dios. En sí tenemos la vida de Dios. Entonces, el grupo que se había levantado en la iglesia, los gnósticos, decían ellos que Dios había plantado semillas de este mundo y que la acción de esas semillas, el mundo se iba perfeccionando, y pretendían estos ser los gnósticos o los afortunados, los que habían recibido semillas. Fíjense, le voy a dar ejemplo. Hay congregaciones donde los hermanos se sienten más de lo que son, porque tienen estudios, porque tienen conocimientos. Habrá congregaciones donde los hermanos son muy estudiados, tanto en lo secular como en lo espiritual, y de repente les entra un espíritu de superioridad, se sienten más de lo que son. Así había un grupo en el primer siglo que les llamaron los gnósticos. La palabra gnóstico habla de conocimiento. Son los que se sienten iluminados, esos que se sienten más, que piensan que qué sería de este mundo sin su presencia. Observe cada que fallece o se muere, como quiera, alguna celebridad, que no sea el conductor de Venga la Porquería. Personas intelectuales, los intelectuales dicen, no falta quien diga, acaba de perder México a un gran hombre, ¿sí o no? Miguel Marín. Entonces, bueno, Miguel Marín fue el mejor portero de aquellos años para allá, y militó en el Cruz Azul. Todos esos se sienten iluminados. ¿Y qué se va a hacer? Y ya dice quién es. En la iglesia, hermano, ataca ese espíritu. Se sienten más de los demás. Qué bueno que usted nunca ha conocido, hermanos, esos tipos de hermanitos que tienen ese espíritu, que se sienten más. Entonces los gnósticos, los que sentían que tenían mucho conocimiento, siempre decían que el hombre es algo material, que por eso podían pecar y que podían estar en el evangelio sin ningún esfuerzo. Estamos en el versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice, hermano? No vive en pecado. Porque la simiente de Dios, ¿en dónde está? En Él. Estamos ahí, versículo 9. Dice, porque la simiente de Dios permanece en Él. Entonces aquí está, hermano, algo difícil. En un sentido, cuando habla de los nacidos de Dios, nosotros adquirimos la simiente de Dios. ¿Por qué cree que dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo? Pensar como Cristo. O sea, hermano, tú y yo debemos de traer en nuestro ADN el de Dios. Y entonces Dios, en lo que Él es santo. Usted puede ver, hermano, si algún día practicó otro tipo de fe, usted puede ver todos esos dioses corrientes. Llama la atención que hasta los narcotraficantes tienen a quien adoran, a Malverde.
la mugre de Tepito, que es la flaca, ¿cómo se llama? La Santa Muerte. Está vencida la flaca esa. Ninguno, la Santa Muerte, hermano. Lo único que es santo es Dios. Y sabe, hermano, que nosotros que tenemos el ADN de Dios, que tenemos de alguna manera lo que Dios quiere poner en su espíritu, en él nosotros, lo que él pide, hermano, es esta expresión. Vamos a Mateo 5. Él es santo, por eso el Señor dice: sean santos como yo soy santo. Dice Mateo 5. Cristo está hablando. Ya llegó, versículo 48. Mateo 5, 48. Dice: sed pues, ¿qué dice, hermano? Vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O si quieres santos, póngale santos. No podemos ser de otra forma. Entonces ahí le va, hermano. Nos esforzamos en portarnos lo que mejor que se pueda. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Ahí sí, más o menos como si una hermana que está uno hablando y está así: ¿cómo están, hermano? Y dice. Entonces, hermano, al esforzarnos nosotros en portarnos lo mejor que se pueda, no se puede vivir en pecado. No se puede vivir en pecado, hermano. O sea, estamos aquí y nos esforzamos en ser santos. Y dice aquí el Señor Jesucristo: sean perfectos, dice, como el Padre es perfecto. Y entonces, hermano, usted y yo debemos entender que nosotros hemos tenido otro nacimiento. Usted y yo nacimos normales, normalitos, como todas las personas. Y luego cuando llegamos en Cristo, volvemos a nacer. Nacemos, hermano, aunque estemos grandes. Por eso somos bautizados, porque marca un antes y un después. Mire cómo dice Santiago, capítulo 1. Dice Santiago 1, versículo 18. Usted y yo tenemos la simiente de Dios, la simiente de Cristo, que vino, hermano, en cuanto nosotros entregamos nuestra vida. Dice ahí Santiago 1:18, ya llegó. Dice: él de su voluntad, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? Nos hizo nacer por medio de ¿qué? De la palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, hermano, usted y yo, con toda la humildad, no somos personas normales. Por eso es que nos esforzamos. ¿Por qué cree que cuando una persona de las que usted tiene como compañeros y están hablando del montón de majaderías y le dicen a uno: ¿qué no las dices? Y ya usted sabe si dice si sí o no. Ya usted sabe si dice: no las digo, pero sí las piensa. Usted sabe. Usted sabe. Si le dicen: tómate una o no, y te pegan y empieza usted, y usted, hermano, empieza con eso, usted debe de entender. Usted nos va a poner a explicar esto a toda esa bola de vagos. Usted y yo, hermano, hemos nacido de nuevo y tenemos la palabra de Dios. Dice: él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué dice? Primicias de sus criaturas. Entonces la palabra de Dios es la simiente que Dios injerta en nuestro espíritu para traernos vida. Entonces todas las personas usted las puede ver caminar, pero no tienen vida. Usted tiene vida porque Dios ha puesto su palabra en su espíritu y ha traído el Espíritu Santo a tu vida. La gente camina y está muerta en delitos y pecados, están muerta en expectativa, están muerta en propósito, están muertos, viven por vivir, no saben qué van a hacer con su vida. Y usted tiene vida porque la palabra de Dios está en su vida. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, más adelante. Por eso, hermanos, de que no podemos estar en derrota, por muy mal que le hemos pasado. Alguien puede tener la peor de las situaciones y la peor de las enfermedades, hermano,
y sentirse vivo y puede hacer que alguien pudiendo todo esté muerto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente, ¿qué dice? Corruptible, o sea, no común, sino incorruptible. ¿Por qué vino ese nuevo nacimiento? Dice, ¿por la qué? Eso es lo que ha traído vida a nosotros. Por menos, hermano, ya no hubiéramos dado un tiro, por menos. Por cualquier situación, hermano, hubiéramos dado un tiro, pero como tenemos la vida de Dios, porque nos ha dado su palabra y nos ha dado a su Espíritu Santo. Entonces aquí claramente dice la simiente incorruptible. Ahora fíjese lo que le quiero decir, que aquí dice Juan, estamos en el versículo 9, le digo que es un versículo difícil. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice ahí, ¿no? ¿Qué dice, hermano? ¿No qué? No vive en pecado. Aquí dice no practica, no vive en pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar o no puede vivir en pecado. Porque ¿qué dice? Porque es nacido de Dios. Por eso le puedan insistir todas las veces que quiera y dice, la verdad ahora sí me resbalé y me tomé una. Pero como tiene al Espíritu Santo se aliviana y dice, es una porquería, mi vida no lo necesita. ¿Sí o no, hermano? Mire, hermano, no hemos desperdiciado muchos cultos. ¿Sabe qué, hermano? En no buscar la llenura. A veces venimos por costumbre. Entonces, hermano, hay que estar conscientes de que usted y yo lo que buscamos al venir aquí es la dirección de la palabra de Dios en nuestro interior. Y eso mismo, hermano, en la palabra de Dios que está en tu vida, en la mía, eso es lo que nos lleva a renunciar al pecado. Cada hermano que se menciona algo, viene el Espíritu Santo y nos redarguye. ¿Qué es redarguir, hermano? Se los voy a decir en mis palabras. Que te digan tu precio. O sea, viene Él, te redarguye y Él te dice así, así. Ya quiere alguien de esos que dicen que les habla a Dios y que Dios le dice lo que le tiene que decir al otro, que te lo digo de parte de Dios. No. Viene el Espíritu Santo, te redarguye y te dice, hermano, ¿cómo estás? Y usted de repente está quebrantado. Dice, ¿qué fue lo que pasó? Ni lo sabe decir, ni lo sabe explicar. Así estoy yo. A mí si me dicen, escríbeme aquí redarguir y ponme exactamente, hermano, nada más es que viene el Espíritu Santo, te dice cómo estás y tú de inmediato te quebrantas, ¿sí o no? Te está diciendo tu precio y estás así. Inmediatamente te haces chiquito, ¿sí o no? El único pecador aquí soy yo, gracias. Por eso uno aprende a renunciar. Quitamos de nuestro léxico el no puedo, colocamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿El cristiano está protegido del pecado? Sí, por la palabra de Dios que mora en usted. Eso lo santifica. Porque cuando usted sale después de un culto y usted puso atención, y usted se puso dócil, y usted se puso sencillo, y Dios le dice, hermano, lo que es, Él lo santifica, o sea, lo aparta. ¿Está ahí, hermano? Juan capítulo 15, ya llegó. Dice el Señor, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve ¿qué? Más fruto. Entonces, hermano, Él nos va limpiando de nuestra vida, de nuestras impurezas, de nuestras debilidades. ¿Para qué, hermano? Diga, para llevar fruto. Y vosotros estáis limpios, vea, hermano, usted y yo estamos limpios, ¿por qué dice? Por la palabra. Esa es la que nos hace diferentes, porque en nuestra simiente está su presencia. Este versículo 9 tiene un problema, porque cuando lo colocamos con otros versículos atrás, este versículo 9 leído así de corrido está bien difícil. Aquí donde dice y no puede pecar porque es nacido de Dios, eso está bien difícil cuando tú lo ves así. Cuando tú lo ves literal, no puede pecar. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la palabra de Dios permanece en él
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto está difícil, hermano, porque es imposible que no pequemos. Nada más aquí, hermano, aquí, nada más aquí, ya no en acción. O sea, nada más aquí, ¿cuánto fallamos? Aquí. ¿Sabe cuántos pensamientos, según dicen los estudiosos, que llega un hombre en 24 horas a tener? Si usted de repente estaba pensando, ¿qué me hubiera pasado si me hubiera casado? Ya dice, ¿con quién? ¿Qué hubiera pasado si hubiera agarrado aquella chamba? ¿Qué hubiera pasado si cuando estaba uno haciendo cualquier otra cosa, si yo me hubiera pasado el alto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado? Y entonces en esos 70,000 pensamientos dicen, ya la hubiera yo golpeado. Ya la hubiera yo esto, ya viera. Y nada más estás aquí en el carrete. Entonces, hermano, es imposible que nosotros dejemos de pecar. Mire cómo Juan, hermano, cómo esta definición, esta traducción está bien difícil de este versículo. Vamos a hablar al primer capítulo de Juan, capítulo 1. Primer capítulo de la primera carta. Para que vea cómo el versículo 9 está bien difícil. Dice el versículo 8. Aquí está bien accesible. En el 3:9 está bien difícil. Ya llegó, está atrás. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Él mismo lo dice, el que está escribiendo. Quien dice que no tiene pecado está engañado, y la verdad no está en nosotros. Estamos engañados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lea el 10, por favor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y sus palabras no están en nosotros. Por eso es que está difícil el versículo 9, porque dice ahí que no se puede pecar. Por eso es que la traducción que está en ese versículo está difícil. O sea, Juan está bien consciente que es difícil, hermano, no pecar. La recomendación es no vivir en pecado. ¿Me está dando a entender, hermano? ¿Qué es lo que se nos exhorta por la palabra? Que confesemos los pecados. ¿A quién? A Dios, hermano. Que tú los confieses de una manera constante. Tú solito, nadie se mete a tu cabezota, nadie, hermano. Nosotros somos los que hacemos a veces historias. Estaba pensando, de eso. Y ahora con qué marihuanada va a salir. Me estaba yo acordando, y empieza 70,000 pensamientos por día aproximadamente. Proverbios 28. ¿Cuál es la recomendación? Confesar tus pecados. Porque va a ser difícil que no vivas en pecado. Porque ya tenemos, hermano, así como lo puse de sencillo, 28:13, ya llegó. Sí. Dice Salomón, dice el que cubre sus pecados, ¿qué dice? ¿Hiciste eso? No. ¿Hiciste aquello? No. ¿Hiciste? No. Está bien. Mas el que los confiesa, ¿y qué dice? ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto, hermano? Diga confesar y apartarse. Luego dice, no, es que ya ni quiero pasar por ahí porque están esos vagos, ¿sí o no? Apártese. ¿Cómo es, hermano? Porque somos débiles, porque el pecado produce placer. Dice, no, me quedé un ratito. Nomás me quedé un ratito y les iba yo a predicar, sí, y acabaron con la copa en la mano. Ya estaba yo ahí, todo estaba tranquilo, pero empezó el doble sentido, ¿sí o no? Me quedé porque tengo yo también material. ¿Qué hay que hacer, hermano? Diga, apartarse. ¿Cuál es el secreto, hermano, para nosotros? Apartarse y juntarse con los santos, porque nosotros tenemos la simiente de Dios. Dios, hermano, siempre tiene otra oportunidad, siempre y cuando tú te arrepientas. Porque dice, Dios va a dar otra oportunidad, sí, pero es con arrepentimiento. Por eso le digo que ese versículo 9 está difícil y nada, me quise quedar con él en este espacio. Una hoja atrás, capítulo 2, de primera carta de Juan 2:1, dice así: hijitos míos, estas cosas les escribo para que, ¿qué dice? No pequéis.
No sé si con todo lo que nos han enseñado en la historia de la iglesia, que era tan fácil, hermano, hacer cosas, porque no estaba regulada la ley de una manera especial. Alguien compraba un esclavo y si el esclavo no rendía lo mataba y la ley no te decía nada, la ley normal. Y había una situación, se brincaban a tu casa y lo mataban y hacían cosas como esas. Entonces era difícil en los primeros siglos, porque la ley no estaba como hoy. Hoy hay cámaras por todos lados. Dice, no me vieron, a ver, traigan las cámaras, ya dicen de dónde, aquí estás lleno. No, hasta dicen, vale más una imagen que, ¿qué dicen? Ahora ya nadie quiere decir nada. Si Jesús ya pidieron las cámaras, ¿sí o no? Dice el 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que, ¿qué? No pequéis. Dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué dice? Por eso le digo que ese versículo no está difícil, pero en la traducción dice ahí, hermano, que lo que no hay es que hay que vivir en pecado. El hombre, hermano, así como somos de débiles, somos pecadores, pero no hay que vivir en pecado. Cristo dice aquí que es nuestro abogado. Juan estaba pensando tantas cosas al escribir. Tenía una gran revelación Juan, cuando ya vemos que él escribe el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Posiblemente tenía algo en su ser en los dos momentos, el estar en la tierra, porque el estar en la tierra, hermano, vamos a estar batallando con eso, al ir al cielo. Para ir al cielo, hermano, para lo que la consumación de la obra de Cristo no va a ser aquí, va a ser en el cielo. Usted y yo aquí tenemos que practicar, diga, no pecar. O sea, tenemos que practicar eso. O sea, nada de que aquí uno se la cotorrea y allá no, hermano. Entonces, posiblemente, hermano, estaba él hablando de la nueva edad, o sea, de cuando ya vamos a ser libres de pecado, y esto va a suceder en el reino milenial, cuando el diablo sea encadenado. O sea, mientras estemos en la tierra, vamos a estar batallando con eso. ¿Cuándo no va a haber pecado? Cuando el diablo esté encadenado y luego sea lanzado en el lago de fuego, porque el enemigo siempre anda buscando a quién, ¿qué, hermano? Devorarse. Mire cómo estaba profetizado eso, Isaías 65. De que un día, hermano, ya no va a suceder. Huele a pan o el hambre está. Oriéntenme. Si huele a estar, hermano, José quito el cubrebocas de decir que quería. Huele a pan allá los sensibles a la harina y la mantequilla. Gloria a Dios. No, chetos, no. ¿Qué pasó? Pues que soy obrero, diría que. A mí traigan un rival. Estamos ahí del 65 de Isaías 17. Dice, porque aquí yo crearé, dice el Señor, creo. ¿Qué dice? Nuevos cielos, nueva tierra, y lo primero, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan cuando hacíamos y deshacíamos? Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán ella voz de lloro y ¿qué? Y voz de clamor. Lo mataron, le hicieron por andarse portando mal. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que pocos días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas, comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán. ¿Qué dice? No, pero ahorita usted se sube y dice, no sé si le puse la alarma al coche. ¿Por qué? ¿Por qué viene ese pensamiento? Porque cuando salimos siempre recordamos si se re bien o no, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay una bola de rateros, ¿sí o no?
Si usted sale y como no es mal pensado, usted sale y dice, y están afuera de mi casa, no se vayan a brincar estos hijos. Por eso dice aquí, mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de ¿qué? Dejé la casa abierta porque aquí no hay ratas, ¿sí o no? No trabajarán en ¿qué dice? En vano, 23. Ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, ya habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. ¿Qué dice? Ya no habrá pecado. ¿Cuándo va pasado eso, hermano? Cuando el pueblo de Dios sea arrebatado. Los cristianos, el pueblo judío, el pueblo de Dios, siempre estamos batallando con eso, hermano. Siempre. No todos de la misma forma. ¿Por qué estamos nosotros batallando? Porque estamos en un proceso de transformación. Entonces, hermano, así debemos estar conscientes. Cuando dice aquí no vamos a pecar, hermano, solamente cuando llegue ese tiempo. Y fíjese lo que le podría decir, lo que le voy a decir, hermano. Por eso es de que el Señor pide que seamos santificados. Estamos ahí, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Estas cosas les escribo, ¿qué dice? ¿Para qué? No pequéis. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer? Si alguno se viera resbalado, abogado tenemos para con el Padre, y dice ¿quién? ¿Cuál es la exhortación? No pecar. Hay que evitar, hermano, a toda costa fallar. Ahora podríamos nosotros poner esto. Estamos en versículo 9, capítulo 3, primera carta de Juan, versículo 9. Estamos ahí. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, usted y yo somos nacidos de Dios, no viven en ¿qué dice? No vivimos en ¿qué, hermano? Pecado. Porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no puede pecar o no puede vivir en pecado porque ¿qué dice? Ahora fíjese lo que le voy a decir. Alguien podría decir, hermano, los pecados son los pecados, todos, los blancos, los rojos, los chicos, los grandes. Pero vamos a hablar, hermano, de pecados concretos. Hay pecados, vamos a llamarlos así, comunes y corrientes, pero hay unos pecados que son de muerte, que esos son los que hay que cuidar a toda costa. No hay que vivir en pecado. O sea, nada de que ahorita yo donde estoy trabajando, la verdad yo, ya sabe que hicieron su oración, ¿verdad? Que dicen, a mí no me den, póngame donde hay, hazte de rata aquí. ¿No ha oído eso? No voy a decir no he oído, yo le he dicho, no voy a decir. ¿No ha oído eso que dicen, a mí no me den, póngame donde qué? Donde hay. Están de rateros, eso es vivir en pecado. Hay 3 pecados, hermano, que podrían ser de muerte. Está apuntando la blasfemia, la apostasía y la idolatría. Fíjense lo que le estoy diciendo. Esos 3 pecados Dios los enjuicia diferente. Usted puede ver a un David que mandó matar al marido y quedarse con una mujer que no le pertenecía. Mujer él tenía muchas. No era tanto que dijera, ay, tomó una mujer, no, mandó matar al marido y Dios se enojó. Y entonces Saúl, Dios lo desechó por desobediente y por idólatra y apóstata. Como Dios ya no le contestó y no se arrepintió, cayó en idolatría. ¿A quién enjuició más duro Dios? ¿A David o a Saúl? Y los dos pecaron, ¿sí o no? Entonces hay pecados normales y hay unos pecados de muerte. Diga blasfemia para que se le quede. Blasfemia, apostasía. La apostasía es negar la fe. Y la idolatría, ya sabe, ¿verdad? ¿Qué es la idolatría? Poner a alguien en el lugar de Dios. Estamos ahí en 1 de Juan capítulo 5. Dice el versículo 16, ya llegó. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de qué. Hay pecado de muerte y hay otro que no es de qué.
pedirá y Dios le dará vida. Y esto es a los que cometen pecado que no sea de qué, hermano. Muerte. Porque hay pecado de muerte por el cual yo digo que ya qué. Que se pida por el pecado que qué, hermano. Que no es de muerte. Está bien ahí, hermano, trabalenguas. Y ahora más para que vea el paquetito de escudriñar, está ahí. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará, ¿qué dice? Vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de qué? El que le estoy mencionando, por el cual yo no digo que se pida. 17, léalo ahí, por favor. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Vamos para que vea, hermano, en dónde está el asunto. ¿Por qué cree, hermano, que a los apóstatas Dios los trata duro? O sea, negar, hablar en contra de lo que Él es, diga pecado de muerte. La blasfemia es pecado de muerte. Tú puedes traer a alguien y le traje aquí a un rockero, uno de esos que están bien locos, y de repente tú lo ves muerto espiritualmente. Aquí nos trajeron un ponqueto así con todos los pelos así, mire, como de pavo real, no sé. Muerto espiritualmente, nada sentía. Blasfemia. La idolatría, hermano, es pecado de muerte. Usted vea la Biblia. Le voy a dar un ejemplo y espero que sea el más exacto. No encontré otro. Ya hablé de así rápidamente 3 pecados de muerte, de los que ya no los saca nadie. Los jóvenes no deben de vivir en fornicación. No es pecado de muerte, pero ahí le va. Quien quiera tener una mujer, o al revés, quien quiera una mujer ya estar con un hombre, debe casarse. ¿Qué debe de hacer? Casarse. Es el pecado de la fornicación. Debe de estar comprometido delante de Dios. Porque aquí abajo, hermano, le podemos prometer, no dicen la luna, el sol, las estrellas, no se las voy a bajar, yo la llevo, no dice. No diga comprometido. ¿Cómo? Comprometido. Y entonces se hace un papel para dejar de vivir en pecado. ¿Estamos ahí, hermano? ¿Estamos entendiendo? O sea, hermano, esa exigencia que Dios dice, no fornicarás. Esa exigencia, hermano, es estar comprometido delante de Dios. No te permite vivir en el pecado de la fornicación, pero si alguien se ha resbalado, tienen en Cristo un abogado quien defiende su caso. ¿Estamos ahí? Su sacrificio es el que nos otorga perdón. Por eso dice que si ves a tu hermano en pecado, no de muerte, que ores por él y le digas, pero cuidado con los que ya pecaron. ¿De qué, hermano? De muerte, quien ya muchos dicen, yo ya no estoy creyendo en la iglesia, A mí los cristianos, ya no es los hermanos, ahora los cristianos, esos que están diciendo, no, yo la verdad, ya el Espíritu Santo ya hay que hacerlo a un lado. Ese es pecado de muerte. Si alguien se resbala, si alguien cae, ese no es pecado de muerte. Se puede arreglar, ¿cómo? Diga, casándose. ¿Sí o no? Gracias por su entusiasmo. Nada más para que vean, hermano, nada más para que vean. No tiene idea lo difícil que es, hermano, tratar de explicarle esto, de cómo debemos de esforzarnos. Por eso le decía que ya con esto tenemos ya con lo que hay aquí, porque el Señor dijo que cuando alguien vea a una mujer ya adulteró con ella. ¿En dónde dice? Aquí, no hubo necesidad de ir a otro lado. ¿Qué es lo que pasa con el pecado? Que se vuelve una acción habitual, y es cuando te pasas de pecador a vivir en pecado. Dice Romanos capítulo 5, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación, porque éramos pecadores. Dice el 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿qué dice? Ya lo traemos eso, hermano. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de qué. Por eso en las rancherías, hermano, que dicen, no, es que aquí son usos y costumbres, aquí el que tiene 4 mujeres es un afortunado, y empiezan con esas babosadas. 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque morían los hombres en pecado. Mas, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estamos ahí, hermano. Amén. Pudiera haber 4 etapas de lo que le estoy hablando. La cuestión, hermano, la primera es de que estamos batallando con eso. ¿Cuándo va a desaparecer el pecado, hermano? Diga, cuando venga el milenio. Cuando venga el milenio. Y luego cuando sea la eternidad. Mientras aquí estamos batallando, es cosa de nosotros. Los cristianos, los que se dicen hijos de Dios, tenemos que hacer morir eso. Se llama ilegalidad. Nosotros fallamos porque somos ilegales. La ley es la legalidad que Dios ha puesto, y nosotros fallamos a la ley. ¿Cómo lo vamos a brincar? Con la ayuda del Espíritu Santo. Luchar con eso, hermano, evitar cuestiones así. Podríamos decir tantas cosas. Mire, hermano, que le voy a decir. Todos los que estamos aquí ya nos hemos bautizado, hemos tenido experiencia con el Espíritu Santo y hemos recaído. ¿Qué pasa cuando hemos recaído? Confesarle a Dios humildemente que nos perdone. Pero no hay que llegar a la altura que le estaba hablando de los pecados de muerte, porque a veces así está. Mire, hermano, hace un tiempo, hace años, una hermana, yo le veía que le costaba trabajo estar aquí, porque la iglesia donde ella iba tiene una línea pentecostal y somos diferentes. Ay, gracias a Dios, ¿no? Y me dice, te quiero poner un video para lo que vean lo que es alabanza. Me dijo que la visitara y me estaba queriendo dar su punto de vista, pero lo quería saber. Y entonces, ¿quién me abre? Su hijo. Me abre la puerta y le digo, vamos a buscar a la hermana, que ya hasta se me olvidó el nombre, gracias a Dios. Y me siento a ver el video. Y el que me abrió la puerta era el director de alabanza. Y luego cuando lo vi, estaba muerto. Me dice, vean los cantos, vea cómo pasan de uno a otro, y vea, y me estaba dando sus puntos, y sí tenía razón, pero el que estaba dirigiendo los cantos estaba muerto ya. Se había vuelto apóstata. Diga, pecado de muerte. ¿Por qué cree, hermano, que al día hay que estar con Dios? Al día hay que estar con Él, porque te va a atacar ese tipo de cosas. David, le decía hace un rato, se equivocó, sí, pero ¿sabe qué es lo que tenía David? Que sabía buscar a Dios y humillarse. Entonces nosotros decimos algo o hacemos algo y siempre estamos esperando que haya iniciativa de otro lado, que las cosas se acomoden a donde me conviene, que yo no hice nada. Salmo 51. Nadie, hermano, nadie de los que está aquí puede decir, yo nunca me he patinado. Si está pensando en decir, bueno, yo me he esforzado, todos, hermano. Está hablando David, Salmo 51, está viviendo una situación difícil y está él poniéndose a cuentas aquí, lo escribe, versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué dice? Rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, ¿qué dice? Está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro en tu juicio. 5, por favor. He aquí en maldad has sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hasta ahí. Ponerse a cuentas. Vuelvo a decir, ningún cristiano debe ser un pecador deliberado y constante. Diga, hay que morir. Hay que renunciar todos los días. Todos los días. ¿Cuáles? No los diga. No nos vaya a alcanzar la tarde aquí y vaya a decir el diablo, yo me voy porque yo no he dicho nada, ni dicho nada. Vaya a decir, no me vayan a contaminar. Ningún cristiano debe vivir una vida en la que el pecado domine sus acciones. Es que están las verificaciones del hermano tal. Ay, cuando escucho eso, ¿verdad? Una hermanita que venía aquí, que también gracias a Dios ya no está. Estoy en la honorable policía del Estado de México. Y dice, con que agarremos uno en una moto, dice, de los que distribuyen droga, porque eran las motonetas, dice, con eso tenemos, porque le sacamos hasta 10,000 pesos. ¿Verdad que hay que apartarse? Está bien dura el ataque ahí, como para decir, no, se va a convertir toda la policía aquí. Vuelvo a decir, hermano, está la traducción así de difícil. No se está pidiendo un perfeccionismo aterrador, solamente un esfuerzo de no vivir en pecado. Amén. Si te has debilitado, hermano, si algo ha sido difícil, dice la palabra, tenemos abogado, tenemos al Señor Jesús, dice que fue tentado, dice, en todo. Fue tentado, ¿cómo dice? Todo. Pero dice sin qué, sin pecado. Así que, hermano, qué bueno que vinieron esta tarde. Quien dice que está en Dios no puede seguir siendo un pecador consciente, voluntario. Así que deje ahí sus cosas. La tarde le seguimos. La iglesia de Cristo es atacada al doble, hermano. La iglesia de Cristo es atacada al doble. El diablo, hermano, nos anda buscando cómo desanimarnos, cómo provocar desobedecer a Dios. A los demás no les importa, ya los tiene. Ni modo que digan, no, al Chapo Guzmán iba también ese varón de Dios y ahora se lo tuvieron que llevar del país. No, nosotros es a los que nos ataca el pueblo de Dios. Usted va a ver toda la Biblia que el diablo está atacando al pueblo de Dios. Así que esta tarde, hermano, que está ahí, a sentir, no se haga el fortachón, el plus ultra del evangelio, no se lo haga. Mire el Señor cuánto aguantó a los discípulos. Aguantó a Pedro con sus imprudencias, que le dijo, Señor, ten compasión de ti, yo pongo la vida por ti, por favor, calla. Tuvo que aguantar, así como eran de agresivos, el mismo Judas. Que aguantar la incredulidad de Tomás. Tuvo que aguantar unos ni hablan. Más para que vea la inseguridad que tenían. Que no aguantará a nosotros, que no ha aguantado de nosotros. Puede ver todo, hermano, desde a un Adán. Puede ver a un Noé. Usted puede ver a Noé al final de su vida. Dice que plantó una viña y dice que ahí dice que se emborrachó. ¿Sabe qué dice, hermano? ¿Sabe qué dice el Talmud? Que así murió Noé murió, mire. Se puede ver, hermano, lo difícil que es mantenerse, pero dice que tenemos abogado para con el Padre. Y aquí hay cuantos hay aquí, hermano, que pueden reconocer, que pueden decir, que pueden pedir, que pueden decir, tenemos al Señor de nuestro lado. Dios está a favor tuyo ahí, hermano. Habrá alguien que pueda levantar sus manos. Habrá alguien ahí, hermano, que pueda decir, Señor, yo me rindo. Habrá alguien ahí que pueda decir, mira, Señor, que no he sido el mejor. Oh, Señor, esta tarde, hermano, no te fijes en los números, fíjate en tu vida. Permanece, hermano, corre ahí, hermano, no consientas la blasfemia, no consientas la apostasía.
familia no consienta, hermano.